Listo, buenos días de nuevo para todos. Entonces, recordando lo que vimos en la anterior sesión del CIPA, pues fue área entre curvas. Habíamos dicho cómo hallar el área entre una curva. Listo. Entonces, el día de hoy, pues vamos a seguir a otra de las aplicaciones de integrales que son sólidos de revolución. Como estaba mencionando ahorita, esto pues lo vamos a hacer muy brevemente. La idea es pues resolver dudas y del material que ustedes han leído, todo este cuento. Entonces, pues, me gustaría mostrarles al comienzo, pues, este video de cómo está funcionando lo de sólidos de revolución. Entonces, si me permiten, que no me dejo aquí iniciarlo. Navegador. Entonces, la idea es la siguiente del sólido de revolución. O sea, un sólido de revolución consta, o sea, primero aquí como aparece aquí en la imagen, tenemos la función raíz de x, tenemos una curva, ¿listo? O una región, por decirlo así, tenemos una región, aquí aparece pues una región que está señalada en color rosado, y la idea de generar un sólido de revolución es rotar esa región respecto a un eje, o sea, puede ser respecto a una recta, vertical, horizontal, y todo este cuento. Entonces, en este caso vamos a rotar esta región raíz de x. Entonces lo vamos a rotar respecto al eje, respecto al eje x. ¿Y qué sucede cuando yo lo giro respecto al eje x? Pues me resulta un sólido, ¿listo? A ese sólido, nuestro objetivo es hallarle el volumen. Entonces, aquí uno de los primeros métodos que se mencionan es el método de discos. ¿Por qué? Porque digamos que para hallar este sólido de revolución, para hallar su volumen, es coger como una rebanada, es como nosotros pasarle aquí un cuchillo, coger una rebanada de ese sólido de revolución y esa rebanada nos damos cuenta que tiene forma de disco. ¿Listo? Al notar que tiene esta forma de disco, nosotros decimos, bueno, entonces hago otra rebanada y resulta lo mismo. Entonces uno dice, bueno, entonces en este sentido lo que vamos a hacer es coger varias rebanadas y sumar todas esas rebanadas y al sumar todas esas rebanadas me va a dar el volumen del sólido de revolución. Eso es lo que hace el método de discos. Coger una rebanada, coger varios discos y sumarlos. Eso es lo que hace el método de revolución, el, el método de discos. Entonces, como podemos ver aquí, ¿listo? Entonces, ¿qué toca tener en cuenta? Entonces, si vamos a hallar el volumen de un sólido a través de volúmenes de discos, pues toca saber cuál es el volumen de un disco, ¿listo? Que en este caso pues sería pi sobre el radio al cuadrado, ¿listo? Entonces, pues ahí muestran más o menos cómo está funcionando lo de método de discos. Aquí también pues hacemos lo mismo respecto al eje Y, ¿listo? Entonces aquí Carlos nos preguntaba, ¿yo cuándo utilizo, utilizo en este caso mis funciones respecto a Y o respecto a X? Entonces tenerlo en cuenta. Cuando nosotros vamos a rotar respecto a Y o respecto a una recta vertical, entonces nosotros lo que vamos a hacer es escribir la función respecto a Y. ¿Listo? Es lo mejor. Si nosotros estamos rotando respecto a una recta, respecto al eje X o respecto a una recta horizontal, nosotros vamos a integrar respecto a X. Listo, tener eso en cuenta. Entonces aquí, digamos, como está aquí rotando respecto a Y, entonces esta función la debemos escribir en términos de Y. Entonces, pues aquí lo ideal sería pues despejar Y. Entonces despejar Y sería aquí, paso este 2 a dividir, elevo al cuadrado y quedaría Y al lado sobre 4. Entonces, pues eso sería lo ideal para hacer el método de discos de la mejor manera. Entonces,
Aquí sucede lo mismo, aquí toca calcular el, el volumen del disco y todo. Entonces, si es que aquí toca despejar X, entonces de este modo, pues hacemos el método disco. ¿Listo? Entonces vamos a ver unos ejercicios. Bueno, pues teníamos esto. Entonces, vamos a considerar esta recta. ¿Listo? Entonces, como les mencionaba, pues toca tener en cuenta, pues si vamos a aplicar métodos de discos, pues toca tener en cuenta, pues toca tener en cuenta, pues el volumen de un disco. Ok, listo. Entonces, no me deja borrar, bueno, qué raro. Listo, entonces, vamos a, perdón ahí por el garabato. Eh, entonces, toca tener en cuenta, como les mencionaba, pues el volumen del disco. Entonces, pues un disco tiene esta forma más o menos, ¿no? Listo. Y entonces, para hallar el volumen de un disco, toca tener, pues, presente lo siguiente. Toca tener presente que el volumen de un disco, voy a colocarlo aquí, volumen de un disco, toca tener en cuenta el radio, sería esta partecita de aquí, radio, también algo que conocemos como la altura, listo. Y entonces, pues, dado que también, o sea, sabemos que el área de un círculo es pi r al cuadrado. En este caso, pues como es un disco, pues va a estar multiplicado por la altura. Entonces, en este caso, pues el volumen de un disco sería el área del círculo multiplicado por la altura. Entonces sería pi r al cuadrado por h. ¿Listo? Tener eso en cuenta. Entonces aquí nosotros tenemos nuestra función x menos 1 elevado al cuadrado más 1. Nosotros lo que vamos a hacer es, primer cuestión, esto lo vamos a rotar respecto al eje X. Entonces, respecto al eje X nos da este sólido de revolución. ¿Listo? Este sólido de revolución. Nosotros lo que vamos a hacer para, como les digo, para hallar el volumen de esto es coger un pedacito de esto, pedacito de esto, un pedacito de esto, un disco, y lo que vamos a hacer es sumar varios discos, pues para hallar el volumen del sólido de revolución. Al hacer eso, pues nos resulta pues el volumen del sólido de revolución y pues aplicamos aquí integrales. Entonces, hacemos eso, listo, rotamos esto varias veces y pues nos da el volumen, listo. Entonces, como les dije, voy a avanzar este tema rápido. Entonces, ¿qué nos dice la teoría? Dice, si nosotros vamos a rotar, define R como la región delimitada arriba por el gráfico de f de x. Entonces, si nosotros lo vamos a rotar esto respecto a una recta horizontal, listo. Entonces, ¿cómo va a venir dado? ¿Cómo va a venir dado la, la, el volumen del sólido de revolución? Va a dar como la integral de a hasta b de pi, en este caso, pues f de x, lo que ustedes han estado leyendo, sabemos que f de x me está representando el radio, entonces sería el radio al cuadrado, ¿listo? En el caso
como les estaba mencionando, en el otro caso, si nosotros estamos rotando respecto al eje, respecto a una recta vertical o respecto al eje Y, pues la integral, lo ideal es escribirla en términos de Y. Tener algo muy en cuenta aquí, también los límites de integración deben ser respecto al eje Y, ¿listo? Como sucede también con respecto a X, sus límites deben estar respecto al eje X. Entonces, tenemos este ejemplo, vamos a hacer. Utiliza el método de discos para encontrar el volumen del sólido de revolución generado por la rotación de la función y igual a 4 menos x cuadrado en el intervalo de 0 a 2 alrededor de x igual a 2. Listo, teniendo esto en cuenta, yo lo estoy rotando respecto a una recta vertical. Según de los que he estado mencionando, ¿ustedes qué creerían? ¿Debería escribir entonces la integral en términos de y o en términos de x? Les pregunto. En términos de Y. De Y, Co- ¿cierto? Sí, sería en términos de y por lo que estoy rotando en... ¿Listo? Tener algo muy en cuenta. ¿Listo? Entonces, la idea es que este sólido de revolución pues va a salir como una especie de cono más o menos. Algo así. Si nosotros lo rotamos, entonces saldría algo pues como algo así, ¿no? ¿Listo? Saldría como algo así. Entonces, ¿qué nos dice el método de sólido de revolución de disco? Entonces dice, bueno, aquí cojamos esto aquí, cojamos aquí un pedacito, una rebanada, recuerden, una rebanada aquí del... Esto pues sería, pues si nosotros lo rotamos sería más o menos un disco, ¿no? Algo así. Si nosotros lo rotamos sería aquí más o menos un disco. Listo. Entonces, cosas a tener en cuenta aquí, pues toca hallar el radio. Entonces aquí vamos a hacer el radio. Listo. O sea, el radio sería esto de acá, nuestro radio. Listo, toca hallar el radio. La altura, pero nosotros sabemos que esta altura está dada por, en este caso, esta altura está dada por dy, ¿listo? Que dy es la partición, ¿listo? Que es lo que me indica la integral, esa partición. ¿Y qué más? Nada más. En este caso es muy importante saber cuál es nuestro radio, ¿listo? Entonces, primera cuestión. Nosotros sabemos que para hallar el radio, o sea, debemos escribir esta integral en términos de y. Entonces, despejando x, pues esto sería x igual, si quiere ahí les doy el tiempo para que la hagan, cómo sería despejando x. Ahí no sería x igual a a raíz cuadrada de y menos 4. Listo, raíz cuadrada de... ¿Raíz de qué? Raíz cuadrada de y menos 4. De y menos, al revés, 4 menos y. Ah, 4 menos y. Sí, Vale. listo. Si quiere, venga, lo hacemos paso a paso. Entonces sería, este x al cuadrado está restando, entonces aquí lo pasamos a sumar, digamos. ¿Listo? Este y está sumando, entonces al otro lado pasa a restar. ¿Listo? Como quiero quitar el cuadrado, pues lo que hago sería x igual a 4 raíz cuadrada de 4 menos y. ¿Listo? Eso es lo que nos da, supuestamente, toca analizar lo siguiente. Toca analizar esto que me da, ¿listo? Uno, o sea, el error que ustedes a veces cometen es, bueno, entonces este sería el radio del disco. Ustedes dicen, bueno, esto sería como igual a R, ¿listo? Eso es lo que veo que ustedes dicen. Pero toca analizar lo siguiente, esto que me está dando, o sea, qué longitud me está dando. Entonces,
esto lo que me está dando es esta longitud. Es esta longitud de acá. No me está dando esta longitud de acá, que es lo que yo estoy buscando. Entonces, tener muy en cuenta eso. ¿Por qué les estoy diciendo que esta expresión lo que me está dando es esta longitud que está en rojo? Hagamos la comprobación. Cojamos, digamos, si aquí fuera y igual a ¿cuánto? No. A 3. Entonces, colocamos x igual a raíz de 4 menos 3. Y entonces sería x raíz cuadrada de 1 y eso sería igual a 1. Entonces noten que lo que me está dando aquí es 1. ¿Listo? Lo que me está dando es aquí es 1, lo cual pues no es lo que estoy buscando. Y si lo hacemos con otro, también pues sería 2. Entonces hagámoslo con 2. A ver, con 2 ¿qué me daría? Entonces Sí. si x igual a 4 menos 2 sería igual a raíz cuadrada de 2. Pues realmente no me está dando lo que estoy buscando, porque pues raíz cuadrada es más o menos 1.41 aproximadamente, ¿listo? 1.41. Lo que me está dando, o sea, lo que quiero decir es que me está dando esta longitud. ¿Listo? Aquí siempre entonces toca echarle un poquito de cabeza al asunto, porque uno dice, bueno, yo, yo con esta función que acabé de hallar, x igual a raíz de 4 menos y, hallo esto de aquí, pero lo que necesito es hallarlo de la parte azul. ¿Ustedes cómo lo harían para definir entonces ese radio? ¿Cómo se definiría este radio teniendo esta información? Les dejo que eche un poco de cabeza. Esto, o sea, porque me toca definir este radio, estos radios, este radio, pero lo que he definido realmente es esta parte roja con esta función, x igual a 4 menos y. ¿Listo? Tutor, una pregunta. Ahí no entraría, digamos, lo que dice lo de la fórmula, que sería función de x, bueno, aunque en este caso sería función de y al cuadrado, Función de y al cuadrado, no. ¿no? No, porque recordemos que la fórmula nos dice lo siguiente. Entonces, nos dice A hasta B de pi. Vamos a colocarlo aquí de r al cuadrado. ¿Listo? Como le estamos rotando respecto al eje y, pues sería aquí de y, ¿listo? Respecto a una recta horizontal, sería de y. La cuestión es hallar el radio, ¿listo? Eso es lo importante, hallar el radio. Y el radio pues está definido de esta manera. Aquí está definido de esta manera. Listo, lo que haría uno sería lo siguiente. Yo sé que de aquí hasta aquí cuánto mide, o sea, lo que señala aquí en verde, cuánto mide. 2, pues ahí se ve que pues me diría 2. Listo, correcto, 2. Pero lo que yo necesito es esta medida, pues lo que haría en este caso es quitar esto. Entonces, ¿cómo está definida esta medida? Ah, esta medida está definida como 2
menos esta función, 4 menos raíz de y. Y así estaría definido el radio. ¿Por qué? Como les digo, tengo esta medida. Esto sabemos que mide 2. Listo. Venga, coloco. Y yo quiero hallar esta partecita. Entonces yo lo que quiero es hallar esta parte para definir el radio. Entonces lo que haría sería lo siguiente. Quitar esta parte. ¿Y esta parte cómo está definida? Esta parte está definida como 4 menos raíz de y. Y ya, de este modo pues definiría el radio. ¿Listo? Entonces pues para hallar nuestro sólido de revolución, pues ¿cómo sería? Pues analicemos aquí la gráfica, el intervalo iría desde 0. Recordemos que en este caso, como la expresión está respecto a y, también entonces debe ser los intervalos de integración de y, ¿no? No deben ser de x, es un error que a veces cometemos. Entonces no sería de 0 hasta 4, ¿listo? Aquí de 0 hasta 4. Y en este caso pues sería la integral. ¿Listo? Más o menos pues así quedaría el sólido de revolución, más o menos. Aunque pues no le veo mucho sentido, la verdad. Creo que eso está mal. Entonces sería aquí de 0 Ahí lo que a... yo veo es que como que está girando sobre el eje Y da más o menos esa forma, si usted lo puede ver. No está mal este girado porque mira, aquí va la curva. Entonces no me lo está girando bien porque la idea es que lo gire aquí. Sí, digamos, el X, pero es lo que le igual pareciera que lo estuviera girando sobre el eje Y, digamos esa forma que se ve ahí. Sí, tiene toda la razón. Muy bien. Sí, lo está generando sobre el eje Y. Pero entonces en este caso, pues recordemos, entonces sería 0,4 de pi de radio al cuadrado, pero radio al cuadrado es 2 menos 4 menos y eso va elevado al cuadrado por dy. ¿Listo? Entonces así sería así estaría dada pues el volumen, ¿listo? Ustedes ya saben hacer eso del volumen, pues hacer esta clase de integrales, yo sé que ustedes ya la saben. Entonces pues esto sería saco aquí pi, bueno, aquí sería 0 a 4 y pues aquí sería aplico binomio al cuadrado, el primero al cuadrado menos 2 veces el primero por el segundo que sería menos 4, 4 menos raíz de y, más el segundo al cuadrado y toda esta cuestión, ¿listo? Que pues espero que ya eso sería más el segundo al cuadrado más 4 menos y igual a de y. Y pues si resolvemos todo esto, bla, 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 pues nos daría un número, ¿no? Y pues eso, pues ese número estaría en unidades cúbicas, ¿no? ¿Por qué en unidades cúbicas? Porque pues lo que estamos trabajando es volúmenes. Entonces, no sabemos en qué unidades están, entonces pues colocamos u elevado a la 3, ¿de acuerdo? No sé si Carlos resolví la duda respecto a la que usted decía de cuándo lo debía escribir en términos de y o en términos de x. Tutor, una pregunta. Digamos, si girara sobre el eje Y, ahí, no, ahí se nos quitaríamos que sería de ese 2 menos raíz de 4 menos Y, ¿sí? Pues en Más este o menos. caso, si lo giramos respecto al eje y, pues solo sería trabajar con esta función, ¿no? 4 menos y. Porque si lo giramos aquí respecto al eje y, entonces aquí pues el método de disco sería algo así, ¿no? Y el radio pues sería este de aquí. Y el radio sí estaría definido por ¿cuál función? Por esta función. Exacto. Se nos quitaría ese 2 correcto, César. Y sería raíz de 4 menos y. Y sale. Entonces en ese no había tanto problema. El problema resulta, digamos, cuando lo estoy girando respecto al eje Y, o sea, cuando lo estoy girando respecto al eje Y, pues yo sé que el radio es igual a f de Y. Si lo estoy girando respecto al eje de X, yo sé que el radio va a ser igual a f de X. De una vez. ¿Listo?
La cuestión cambia cuando ya lo estoy girando respecto a otra recta. Entonces ahí ya el radio ya no puede ser igual a f de x o f de y. Entonces cambia en ese sentido. Listo, aquí pues nos da esto de aquí. Esto pues lo podemos hacer en GeoGebra y nos daría unidades cúbicas. Listo. Otro método que es el método de arandelas, ¿no? Ese método de arandelas resulta, digamos que nosotros tenemos esta región de acá y esta región de acá nosotros la queremos rotar respecto al eje X. Entonces, ¿qué notamos aquí en el método de arandelas? Si nosotros generamos esa rotación, pues nos va a dar un sólido de revolución con un hueco, ¿listo? Entonces, por eso, pues dice que es de arandelas, porque aquí, pues, aquí hay un hueco, ¿listo? Entonces, en este caso, pues este sería más o menos el sólido de revolución. Si quiere, miremos un ejemplo aquí rápido de cómo sería aquí con este sólido de revolución. Aquí, pues, utilizo, pues, aquí una aplicación que, pues, me parece buena. Entonces, pues, digamos, aquí tenemos nuestro. Listo, entonces pues algo así sería, listo. Entonces nosotros al rotarlo pues nos daría algo así, listo. Entonces, ¿con qué funciones estamos trabajando en este caso? Estamos trabajando con la función x igual a y raíz de s, raíz de y igual a 1, lo estamos rotando en x igual a 1, listo. Entonces, si quiere, miremoslo en GeoGebra, cómo sería esa región que estamos rotando. Entonces aquí GeoGebra. Y lo estamos rotando aquí en esta región y igual a x y en esta región raíz de ¿cuál es otro? Raíz de x. Ah, es raíz de y. Bueno, más o menos, ¿listo? Entonces nosotros estamos rotando esta región. Digamos, si nosotros rotamos esta región respecto al eje y, pues vamos a notar que pues se hace aquí un hueco, ¿listo? Entonces, como se muestra aquí, o sea, el sólido de revolución, pues eh, genera un hueco, entonces pues ahí el problema sería, pues bueno, ahí ya no sería lo mismo que el método de discos, ¿no? Porque si yo hago el método de discos, estaría sumando estaría sumando volumen de más, ¿no? Porque si yo hago método de discos, estaría sumando el hueco de acá, ¿listo? Y si estuviera sumando el hueco de más, si estuviera sumando ese hueco, pues el volumen sería mucho más alto de lo que es en la realidad. Entonces lo que hacemos es el método de arandelas, lo mismo. Entonces, nosotros tenemos aquí el método de arandelas. ¿Listo? El método de arandelas consiste en lo siguiente. Aquí aparece el hueco. ¿Listo? Pero en este método de arandelas, para hallar el volumen de una arandela es muy fácil. ¿Por qué es fácil? Porque lo que vamos a suponer es dos discos. Digamos, este disco que está en verde versus este otro disco. ¿Listo? Que lo vamos a colocar de color morado. ¿Listo? Entonces lo que nosotros es comparamos estos dos discos de la siguiente manera. Vamos a considerar que este disco que está en verde tiene un radio R1, supongamos, y que este disco que está en morado, pues supongamos que tiene un radio R2, ¿listo? Listo. Entonces, coloquemos volumen del radio verde, del disco verde, coloquémoslo de B. Pues a quién sería igual, sería pi, ¿listo? Bueno, aquí pi por R1 al cuadrado por la altura, ¿no? Que la altura estaría dada así. Y el volumen del disco morado, pues sería volumen del disco morado, coloquémoslo así, sería pi por R2 al cuadrado por la altura, ¿no? Esos serían los discos, el volumen de cada disco. Pero lo que yo quiero es que quitar el hueco de aquí. El hueco de aquí, ¿por quién está definido? Por el volumen del disco morado. Entonces lo que uno hace sería volumen en total de la arandela, coloquemos de la arandela es igual a volumen del disco
verde menos el volumen del disco morado, que pues sería igual a pi por R1 al cuadrado por H menos pi por R cuadrado por H, ¿listo? Sí estaría dado el volumen de la arandela, entonces pues nosotros lo que hacemos pues ya aquí es sacar factor común, aquí sería pi por H de R1 al cuadrado menos R al cuadrado por, ¿listo? Y bueno, eso sería más o menos lo que hacemos. Y esto pues lo colocamos, como nosotros estamos cogiendo varias arandelas y las estamos sumando, recuerden que una integral es una sumatoria de varias particiones, y lo que nosotros estamos haciendo es sumando varias particiones de arandelas, entonces pues nos daría la siguiente cuestión. O sea, aquí nos daría la integral de AB, o sea, el método de arandela sería arandela, sería la integral de A hasta B, ¿de quién? De pi del, del radio cuadrado menos radio, o sea, radio cuadrado, o sea, radio del disco grande, o sea, el verde que habíamos visto, menos el hueco, el radio, menos r al cuadrado, por la altura, pero en este caso la altura pues nosotros lo estamos definiendo como de x o de y, ¿listo? Eso es lo que me dice el método de arandelas. Más o menos eso es la intuición de por qué está funcionando el método de arandela. Si quiere, hagamos este ejercicio, el que ahorita estábamos haciendo, el que colocamos ahorita en GeoGebra, que en GeoGebra nos está diciendo, bueno, x igual a raíz de x, ¿listo? Entonces, podemos rotarlo respecto al eje x o respecto al eje y. De todos modos, si nosotros lo giramos respecto al eje x o respecto al eje y, pues va a suceder que pues va a haber un hueco, ¿no? Entonces, en este caso, eso también es muy importante, listo, tener en cuenta esto. O sea, si nosotros lo rotamos, digamos que lo rotamos aquí, esto aquí, a ver si esto tengo aquí para poder. Listo, si nosotros lo rotamos aquí, pues nos daría algo así, ¿no? Qué pena ahí el dibujo, pero pues sería algo así. Listo. Entonces, nosotros si rotamos esto de aquí, pues nos daría esto, algo así, pero nos daría un hueco acá, ¿listo? Esto nos daría aquí un hueco, ¿de acuerdo? Entonces, más o menos eso. Entonces, cuando nos dan un hueco, pues ese sería el método de arandelas, ¿listo? Tenerlo eso en cuenta. Qué pena ahí el dibujo, eso no queda tan chévere. Pero pues sabemos que tenemos el método de arandelas, ¿listo? Entonces, ¿qué toca tener en cuenta en el método de arandelas? Digamos que vamos a rotar esta función. Vamos a hacerlo aquí, de una vez. Vamos a rotar esta función respecto aquí vamos a hacer aquí respecto al eje X. De todos modos nos vamos a utilizar arandelas. Entonces, si nosotros hacemos arandelas, pues sabemos que es. Aquí coloco otra vez la fórmula, sería A, AB. Venga, si puedo corregir este lápiz que no me gusta. Mm, no. Entonces tenemos esta aquí de la integral. Ahora no me coge esto. Entonces el método de arandelas, como decía, es la integral de A hasta B. ¿De quién? De pi de el radio, listo, radio al cuadrado, menos el radio al cuadrado del hueco, listo. Y por d, si lo estamos rotando, pues respecto a x sería de x y si estamos rotando respecto a y, pues sería y de y, listo. Entonces, pues en este caso, pues lo voy a colocar aquí como un dr, listo, dando a entender que pues eso sería
que esa sería la altura, ¿listo? Entonces vamos a hacer esta integral de una vez. Entonces, esta integral aquí nos dice lo siguiente. Entonces, primero debo hallar el radio grande. O sea, en este caso, si nosotros rotamos respecto al eje X, ¿listo? Entonces la arandela sería algo así, ¿listo? Algo así. Digamos que sería algo así. ¿Listo? Y pues el hueco estaría dado como más o menos algo aquí, ¿no? ¿Listo? Algo así. Entonces, nosotros vamos a hallar el radio, vamos a hallar primero nos toca hallar el radio grande. El radio grande, ¿por quién está definido? O sea, el radio mayor está dado por este radio, este radio, este radio, este radio. Este radio, notamos que este radio, ¿por quién está definido? Está definido este radio grande, está definido por esta curva. ¿Esta curva quién es? Entonces nosotros miramos aquí, esta curva está dada por raíz de x. Entonces aquí pues podemos ir copiando eh, nuestro, nuestro volumen. Entonces, primero, debemos saber, eso es muy importante, debemos saber la función en respecto al eje x, de dónde va hasta dónde va. Entonces sería desde 0, en este caso, hasta 1, que es la región que se está formando, ¿no? Sería aquí de 0 hasta 1. Listo. Sí, entonces, esto de los puntos, el intervalo de integración lo podemos hacer aquí con la gráfica, pero también lo podemos hacer gráfica algebraicamente. ¿Cómo hallamos los puntos de intersección? Pues sería f de x, igualamos las dos funciones f de x igual a g de x, ¿listo? Entonces, f de x en este caso es x igual a raíz de x, elevamos aquí al cuadrado, entonces sería x al cuadrado igual a x y elevamos al cuadrado. Ya, pues, si le damos a ambos lados al cuadrado, pues para cancelar la raíz, esto sería al cuadrado. Este se va con este, ¿listo? Y quedaría en este caso x al cuadrado igual a x. Pasamos al otro lado a restar, x cuadrado menos x igual a 0. Factorizamos esto, entonces si factorizamos esto sería x por x menos 1 igual a 0. Si hay dos expresiones que están multiplicadas y me dan igual a 0, pues eso sabemos que cada expresión, cada factor se puede igualar a 0. Entonces sería x igual a 0, x menos 1 igual a 0. Aquí ya en x igual a 0 está despejado x, que nos dice que aquí es 0, que es este punto de acá. Y x menos 1, pues el menos 1 está restando, por el otro lado pasa a sumar y quedaría x igual a 1, que sería ese punto de acá. ¿Listo? Ese es en el caso, eso es en el caso de si queremos hallar esos puntos de intersección. Esos puntos de intersección, ¿listo? Algebraicamente. También pues aquí podemos hacerlo en GeoGebra aquí con este. Aquí colocamos, seleccionamos este y aquí pues nos da el punto de intersección aquí. Y aquí seleccionamos y nos dan los puntos de intersección. Y aquí podemos colocar propiedades, podemos colocarle aquí el nombre y aquí nos aparece 0, 0 y en B, vemos en B, B, y en B nos da 1, 1, ¿listo? Realmente. O sea, eso es lo que podemos hacerlo en GeoGebra, ¿listo? Pero pues lo ideal en el trabajo es que lo hagamos de esta manera, ¿listo? Que lo hagamos de esta manera. Que hagan los pasitos así como para notar que pues algebraicamente cómo se hallan. Entonces nosotros tenemos esto, o sea, pi sobre r al cuadrado, entonces sabemos que r al cuadrado sería, entonces sabemos que el intervalo va desde 0 hasta 1, listo, va desde 0 a 1, pi, pues pi es una constante, hasta de hecho la puedo sacar, ¿no? Pi aquí lo sacamos. De r al cuadrado, sabemos que r al cuadrado sería entonces raíz de x, y eso elevado al cuadrado, listo, menos ahora el radio menor, pero el radio menor, ¿por quién está dado? Está dado por esto, de acá, por este radio, ¿listo?
Entonces sería este radio de acá, este radio de acá, y este radio de acá sabemos que está definido por la función, en este caso de x, entonces sería menos x, listo, elevado al cuadrado. Como estamos rotando respecto al eje x, entonces sería la integral respecto a x. Si fuera respecto a y, pues esta sería de y. Y toda la expresión estaría respecto a y, y los intervalos de integración también serían respecto a y. Entonces, pues esta integral, pues ya sabemos cómo se halla, sería pi, la hacemos por aquí, pi de 0 a 1, esto se va con este, que haría x menos x al cuadrado de x, ¿listo? Y pues eso nos da un resultado, así que hagámoslo aquí de una vez. ¿Cuánto daría eso? Entonces, pues en GeoGebra, pues sería, escribamos esta función, x menos x al cuadrado, ¿listo? Y sería la integral entre, ¿listo? Entonces sería la función, sería f, y los intervalos serían entre 0 a 1. ¿Listo? A ver si me lo toma así o si no me aparece error. Y pues nos daría 0.5. ¿Listo? Pero 0.5 sería en este caso, pues, unidades cúbicas. Sí, eso es, bueno, creo que sí está bien. Sí. De 0 a 1. Ah, por pi, ¿no? Sería un medio de pi. ¿Listo? Un medio de pi nos daría esta integral. Un medio de pi de unidades cúbicas. ¿Listo? Eso sería más o menos con el método de las arandelas. No sé si ustedes tengan uno con método de las arandelas y les resultó, se les dificultó o algo así, ¿listo? Como digo, pues estoy tocando estos temas muy, muy rápido. Pero si tienen preguntas, adelante. ¿Listo? Entonces, ese sería con métodos de resolución. No sé su trabajo, cuál es, digamos, por ejemplo, no sé si alguien me puede decir, miremos eso. Carlos, ¿usted cuál región le tocó en el de sólidos de revolución? ¿Cuál región le tocó? Y el mío pues dice, es el literal C y dice hallar el sólido en revolución delimitado por las funciones, por las funciones y igual a menos 2x y y igual a x al cuadrado alrededor del eje x. ¿Estas dos? Correcto, sí señor. Listo, entonces, según lo que hemos visto, entonces, ¿cuál función aplicaría usted? ¿Cuál método aplicaría, el de discos o el de arandelas? El de discos. Seguro, mírelo bien, si lo rotamos respecto al eje X, ¿habría hueco o no habría hueco? Mírelo bien. Listo. Sí, sí señor. Sobre el eje Y, sí señor. O sea, sería sobre el de Arandela. Ah, ¿es sobre el eje Y o sobre el eje X? Sobre el eje Y. Listo, entonces correcto, habría un hueco. No sé si en GeoGebra, creo que en GeoGebra hay unas aplicaciones, sólidos de revolución. GeoGebra aparecen unas aplicaciones pues que nos ayudan a saber más o menos cómo sería el sólido de revolución. Entonces, digamos, este será que nos sirve. Sólido con hueco, aquí aparece alrededor del... Ah, no, pues estos son alrededor del eje X. Bueno, si es respecto... Listo, entonces, Carlos, entonces, si es respecto al eje X, respecto al eje Y, entonces tener en cuenta que tengo estas dos funciones. Entonces sería f y igual a menos 2x y y igual a x al cuadrado. ¿Listo? Primer paso. ¿Listo? El primer paso que toca hacer es, en este caso, es despejar pues la x. ¿Listo? Entonces aquí pues sería x sería igual, y esto se me volvió loco,
¿Listo? ¿Listo? Entonces sería X igual a menos Y sobre 2. ¿Listo? Que este menos Y sobre 2, ¿qué me daría? Este radio. ¿Listo? ¿Ese radio qué sería? ¿El radio menor o el radio mayor, según Carlos? ¿Usted qué pensaría? ¿Radio menor o radio mayor? Perdón, ¿sería el radio mayor? Pensémoslo, ¿cuál sería el radio? O sea, mire, si nosotros aquí aplicamos el método de Arandela sería algo así, entonces espere aquí tras otra recta. Pero esta no, pero es, ok, 2x. ¿Listo? Si nosotros hacemos aquí método de Arandela sería algo así, entonces aquí sería como el huequito y aquí sería la arandela. Algo así. Entonces, mire aquí cuál sería este. Esto es lo que sería el radio menor, ¿listo? El radio mayor estaría dado por esto. Para que lo tenga en cuenta. Entonces, esto lo que me estaría dando sería R menor. ¿Listo? Ahora, despejamos ahora aquí X. Entonces, pues aquí hallamos X igual a raíz de Sí. Y. ¿Listo? Pero pues aquí, pues, ¿qué sería? Aquí toca tener algo en cuenta. ¿Qué sería ahí el radio? ¿Sería el radio mayor o radio menor? Mira aquí. ¿Cuál es la función raíz de Y en este caso? Es esta de aquí. ¿Listo? Es este pedacito de aquí. Y lo que me está dando es esta longitud. ¿Listo? O sea, tener eso en cuenta. Entonces, en este caso sería, en este caso, el radio mayor. ¿Listo? Y ya teniendo esto en cuenta, o sea, nuestra integral sería 0 a 4 bueno, ahí le toca mirar el intervalo de integración, pero respecto a Y, ¿listo? Entonces, digamos 0 hasta A, yo no sé, aquí ya se ve, 0 hasta A de pi por radio al cuadrado menos radio al cuadrado. En este caso está escrito de Y, ¿listo? ¿Listo? Es para que lo tengan en cuenta, o sea, toca que lo analice mucho más, pero siempre tener en cuenta quién es el radio menor y cuál es el radio mayor. ¿Listo, Carlos? César, ¿usted qué región le tocó? Gracias, sí, señor. Ya le digo, ya, regálame un segundito que acá lo tengo. A mí me tocó la temática A Uf, y eso es. es la de hallar el volumen del solo de revolución que resulta a partir de la región entre la curva y igual a raíz de 3x menos 9 en el intervalo de 6,10 alrededor del eje X, Ok. ¿Y qué intervalo? de 6 a 10. O sea, ¿es 3x menos 9? Sí, es 3x menos 9 o Sí, no, raíz de 3x menos 9. raíz. Entonces, SQRT raíz de 3x menos 9. Eh, ¿Listo? ¿En qué intervalo? 6 a 10. Listo. Entonces aquí sería, vamos a escribir función de f de 6 a 10. ¿Listo? Entonces sería esta, ¿listo? Sería más o menos esto. Y esto lo vamos a rotar, ¿no? Sí, señor. Respecto al eje X. Bueno, ahí qué aplicaría, qué aplicó, Ahí yo apliqué la fórmula del volumen de disco. sí, de una. Eso sería. Porque pues saldría, si uno si rotamos esta región, saldría como algo así, ¿no? Digamos que saldría algo así. ¿Cierto? Entonces saldría algo así. Entonces sí sería método de discos. Porque no tiene hueco y nada. Listo, ahí está bien. Lice, Lice, ¿sí sabes cuáles son los tuyos?
Sí, profe, permítame un momento. Listo. Ok. Sólidos de revolución. Listo, entonces Carlos le toca aplicar método de Arandela, César aplicó método de discos, bien. Ok, profe, el mío es hallar el volumen del sólido de revolución que resulta a partir de la región entre la curva y igual a raíz de 3x menos 9 en el intervalo 6,10 Ah, alrededor del eje X. el mismo de César. O Ah, sea, ok, sí. listo. Entonces también te toca aplicar método de discos. Eso es muy fácil, listo. Entonces, listo. Hay uno que también, o sea, este sí les voy a. Listo. Hay otro que se llama otro. Listo. Hay otro método que se llama por casquetes cilíndricos. Listo. Entonces lo que hace casquetes cilíndricos. Listo. Aquí pues ya nosotros no vamos a aproximar eh, por. Ah, listo. Aquí aparece. Ahora nosotros no vamos a aproximar por disco ni arandela, sino vamos a aproximar por cilindros. ¿Listo? Entonces, digamos, aquí tenemos nuestra curva, lo vamos a rotar respecto al eje, yo no sé, aquí respecto al eje Y. Si nosotros lo rotamos respecto al eje Y, uno dice, bueno, lo puedo hacer en este caso lo puedo hacer por arandela, no está bien, ¿listo? Entonces, pues sería algo así. Entonces, el método de cilindros es coger varias capas cilíndricas. ¿Listo? Varias capas cilíndricas. Y al unir todas estas capas cilíndricas, pues me daría el volumen del rayo. Entonces, mira, aquí lo mismo. Vamos a coger una rebanada. ¿Listo? Aquí cogemos siempre rebanadas. ¿Listo? Varias rebanadas, varias rebanadas. Y en cada una de esas rebanadas vamos a armar una capa cilíndrica. ¿Listo? Entonces aquí armamos una capa cilíndrica de esta manera. ¿Listo? Entonces lo pueden ver. Esta es la capa cilíndrica. Esa capa cilíndrica va a tener un hueco, pero esos huecos los vamos a llenar con más capas cilíndricas. Entonces, ¿sí ve? Aquí lo llenamos con bastantes capas cilíndricas. Bastantes capas cilíndricas. Y nos da pues el sólido de revolución. ¿Listo? Esto muy interesante. Pues acá, digamos, nosotros en la primer CIPAS nos dieron como unas fórmulas, ese sería el método de capas, ¿sí? Sí, ese sería el método de capas cilíndricas, Ah, que sería, listo. sería 2pi por f de x. ¿Listo? Pero sería algo así. Listo, en qué circunstancias aquí el método de capa cilíndrica nos permite, sigamos, nos permite, digamos, hacerlo en cualquier caso? Entonces, si digamos, método de disco solo lo podemos aplicar en un caso y el de arandelas en un caso. Pero digamos que si yo puedo aplicar, digamos en el caso de César, yo también podría aplicar casquetes cilíndricos o capas cilíndricas. En el del caso de Carlos también podría aplicar el de casquetes cilíndricos, ¿listo? Porque a veces el de casquetes cilíndricos puede ser muy útil, pero a veces no puede servir mucho, ¿listo? Entonces, digamos, ¿en qué casos podría servir? ¿Listo? Esto ya es como saber en qué casos podría servir, eso ya depende de ustedes, ¿listo? Depende mucho del ejercicio y todo este cuento, pero pues más o menos, pues, digamos que tenemos esta región, tengo esta región delimitada por los gráficos y igual a x y y igual a 2 menos x alrededor del eje x. Entonces nosotros vamos a rotar esto, lo vamos a rotar respecto al eje x, nos da este sólido de revolución, ¿listo? Aquí, venga, lo colocamos en la pluma. Lo damos aquí con este sólido de revolución. Nos da este sólido de revolución. Este sólido de revolución pues nos da especie digamos que un trompo, más o menos, nos da una especie de un trompo si lo rotamos respecto al eje X. Ustedes digamos, por los métodos que ahorita vemos, ¿por cuál lo harían? ¿Por discos o arandelas? Ahí yo de pronto sería por arandela, porque en general, no, espere. Mírenlo bien. No, ahí sería el de disco. El de disco es correcto, porque notamos que nuestro sólido de revolución pues no
no está generando ningún hueco, ¿no? Entonces, correcto, entonces sería por el método de discos. Entonces, en este caso, pues lo que haríamos, pues, ¿cómo sería la integral? Pues sería, la integral aquí de métodos de discos sería, si aplicamos aquí métodos de discos, entonces, con discos, sería algo así, ¿no? O sea, sería la integral de 0 a 1, ¿listo? De 0 a 1, ¿listo? Por pi, por el radio del disco, pero el radio del disco en este caso está dado por la función naranja, en este caso esta función, que aquí me cambio el color, naranja, que esta función está dada por x, ¿listo? Esta función es x y esta función es 2 menos x. Entonces, está dada por esas funciones, entonces sería x, ¿listo? X, como está el cuadrado de x, ¿listo? Más, ahora me toca hacerlo más esta, porque aquí también estamos aplicándole disco, sería más, aquí sería la integral de 1 hasta 2 de pi, en este caso el radio de este método está dado por esta curva, sería 2 menos x elevado al cuadrado de x, ¿listo? ¿Qué sucede aquí? Pues lo que sucede aquí es que pues nos resultan dos integrales, ¿listo? Tener eso en cuenta. Nos resulta aquí dos integrales. Pues no están complicadas, pero digamos que en el método, digamos aquí, en el método de discos es la siguiente fórmula. Es 2pi por y por g de y, ¿listo? Bueno, o sea, el método de discos dice el volumen, digamos, es 2pi, que es el volumen de un cilindro es 2pi por radio, ¿listo? Por la altura, ¿listo? Ese es el volumen de un cilindro. Pero lo que les estoy diciendo aquí, ¿por qué aquí se coloca la integral? Porque nosotros estamos sumando varias capas cilíndricas. Entonces, por eso es 2pi por r. Por eso colocamos aquí la integral. Entonces, sería volumen de 2pi. Podemos sacar aquí la constante de r. A veces, pues, r será el radio, pues, en este caso sería gy. Listo, gy. Perdón, aquí no está bien esto. O sea, para entender un poquito el método de cilindros es lo siguiente. Entonces nosotros, venga, lo colocamos aquí más bien. Entonces, venga, lo colocamos aquí explicando un poquito dónde sale un cilindro. Entonces, tenemos aquí nuestro cilindro. Este es nuestro cilindro. Entonces, pues, el cilindro sería el área del círculo, o sea, el área del círculo. Entonces, sería 2pi. Entonces, sería 2, esta es la altura, este es el radio. Entonces sería 2, esta es la altura h. Entonces el de un cilindro, el volumen de un cilindro sería igual a 2pi por el radio por la altura, ¿listo? Entonces lo que nosotros hacemos aquí, en este caso, venga aquí, en este caso lo podemos escribir de la siguiente manera. Digamos que aquí tengo mi capa cilíndrica, aquí mi capa cilíndrica, ¿listo? El radio estaría dado por aquí, el radio sería aquí x, ¿listo? Y pues la altura estaría dada por la función, ¿listo? La altura del cilindro, mire, aquí estaría dada por la función, entonces sería la integral, entonces digamos que va de A hasta B, de 2pi por x, ¿listo? El radio es x, y la altura pues sería f de x, todo esto respecto a x, ¿listo? Esa es la fórmula, ¿listo? Es lo que les he dado. Les estoy hablando muy rápido de esto, pero es muy útil, ¿listo? Es muy útil cuando nos complicamos la vida. Es muy útil cuando digo, ¿y esto cómo se hace? Es muy complicado, ¿listo? En uno de los ejercicios que están ahí en la guía, toca aplicar casquetes cilíndricos, ¿listo? Digamos, si yo aplico casquetes cilíndricos, pues, ¿cómo sería en este caso? Pues en este caso, como estoy rotando respecto al eje X, mire, noten algo aquí. Cuando yo estoy aquí rotando respecto al eje
¿Listo? Respecto al eje X, en este caso en casquetes cilíndricos, la función va a estar escrita, ¿listo? Respecto a Y. Tenerlo muy en cuenta. Si yo estoy rotando en casquetes cilíndricos respecto al eje Y, la función va a estar escrita respecto a X. O sea, es lo contrario con lo de los métodos de arandelas y discos. ¿Listo? Ténganlo muy en cuenta. Entonces, ya sabemos que entonces sería 2pi por radio. Venga, este es 2pi por el radio por la altura. Ese es el volumen de un cilindro. Se lo repito. Entonces, pues, ¿cómo va a estar la fórmula? Pues entonces, sería, primero, pues, el intervalo de integración estaría respecto a Y. Entonces, sería de 0 a 1, ¿listo? Entonces, de 0 a 1. Entonces, venga, colocamos aquí de 0 a 1. Venga, lo colocamos por aquí, por casquetes cilíndricos, ¿listo? Este sería capas, ¿listo? Vamos a colocarlo aquí por capas. Por capas, entonces sería de 0 a 1, ¿listo? Entonces tenemos aquí de 0 a 1. De acuerdo. Y pues aquí colocamos, pues sería 2pi. Listo. Por el radio. ¿El radio por quién va a estar definido? El radio va a ser esto de acá. Listo. Este va a ser nuestro radio. Listo. Pero el radio de un casquete cilíndrico está definido Y o X. Listo. Entonces aquí pues, en este caso, es la altura. Listo. Entonces pues nosotros lo colocamos respecto a Y. A Y. Listo. Entonces pues esto sería Y. Y sería 2pi por Y. Y pues en este caso, pues toca definir entonces en este caso la altura de esto. Pero la altura de esto está definida por esta función de acá menos la función de acá, ¿listo? Entonces sería, esta función de acá habíamos dicho que es 2 menos x y esta es de aquí. Entonces la altura estaría 2 menos x, 2 menos, en este caso, perdón, 2 menos y. Menos y, ¿listo? Se los estoy diciendo así brevemente, pero pues algo así sería con casquetes cilíndricos. La idea de que les estoy tocando este tema, pues es que es muy útil, ¿listo? Es muy útil de aplicar capas cilíndricas en algunos casos. Lo digo para que en algunos casos, pues, lo puedan aplicar, ¿listo? Es para que lo tengan en cuenta. Ahí en el repositorio hay material sobre esto. Yo también les he enviado material sobre esto para que lo tengan en cuenta en casquetes cilíndricos, ¿listo? Ahora pues seguimos con otro tema que se me olvidó aquí, pues que sería teorema del valor medio. Teorema del valor medio. Y longitud. Y longitud de arco, ¿listo? Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo el teorema del valor medio? Entonces, teorema del valor medio o el valor medio, nosotros lo definimos de la siguiente manera. Nosotros el valor medio lo definimos de la siguiente manera, o ustedes han visto que se define como 1 sobre b menos a de la función que va de a hasta b de f de x de x. ¿Listo? Este sería, eso lo conocemos nosotros como la fórmula de el valor medio, ¿listo? Pero esto, realmente este teorema del valor medio, ¿qué nos quiere, qué nos trata de decir o qué es? ¿Listo? Entonces, ustedes no sé si ya, Carlos ya vio, perdón, César ya vio esa fórmula o... No, hasta el momento no. Listo, Hasta, entonces, hasta hoy. No, an- señor.
Listo, entonces les voy a explicar. Entonces, hasta ahora como lo están viendo hasta ahorita, entonces venga, les explico, les doy un resumen de el teorema del valor medio y que realmente qué es lo que estoy hallando. Entonces, la definición ustedes la encuentran en libros, en internet, en Wikipedia, en, to- en todo esto, ¿listo? Pero pues expliquemos qué significa eso del teorema de valor medio, ¿listo? Entonces, el teorema del valor medio, pero aquí me dice lo siguiente. Entonces, así nosotros tenemos una función, digamos, continua. Entonces, f, digamos, es continua en un intervalo AB, ¿listo? Primera cosa, para aplicar el teorema del valor medio. Y también es diferenciable. Diferenciable en ese intervalo. ¿Qué significa que es diferenciable? Pues que diferenciable también en ese intervalo AB, lo que significa es que diferenciales significa que se puede derivar en ese intervalo. Es lo que significa. Entonces, qué me dice el teorema del valor medio? Listo. Lo que me dice es lo siguiente. Existe, o sea, lo que me dice es lo siguiente. Existe un número, o sea, aquí existe un número C, que ese número C está entre el intervalo A y B, o sea, el C está entre A y B, listo, tal que, listo, tal que f' de C, que nosotros tal que f' de C es f de B menos f de A, que es esta la fórmula dependiente, listo, B menos A, listo, y entonces ese valor promedio, listo, este valor promedio, ¿cómo se está hallando ese f' de C? Ese f' de C, aquí lo colocamos, ese f' de C es igual a 1 menos B, listo, es igual a 1 B menos A. Ah, pero que aquí esta función no me gusta. Bueno, 1 B menos A de AB de F. Venga, aquí no me gusta la notación. Espere. Entonces, ah, vamos a quedarnos con esta definición más bien. Y les explico más bien qué significa eso en la teoría y en la práctica. Entonces, buscamos un ejercicio. Listo, entonces, sí me demoró mucho, entonces vamos a explicarlo otra vez. Entonces la definición va a ser la siguiente. ¿Qué más con esta definición? Entonces, f de ser integral, o sea, f, una función f continua e integrable, que significa pues, que se le haya su integral, integrable.
en un intervalo A, B. Listo. Entonces el valor promedio. El valor promedio. Nosotros lo definimos como de la siguiente manera. O sea, coloquémosle promedio. El valor promedio F, nosotros lo definimos como 1, B menos A, que va de A hasta B de f de x. ¿Listo? Nosotros lo vamos a definir hacia el valor promedio. Entonces, ¿cómo nosotros hallamos este valor promedio? Entonces, por ejemplo, nos preguntan, halle el valor promedio de la función. O sea, tenemos, digamos, esta función. Lo coloco en otro color. Digamos, tenemos esta función f de x igual a raíz de 2 menos x. 2 más x, digo. Y en este caso, pues, está definida en el intervalo de menos 2 a menos 1. ¿Listo? Entonces, aquí nos está diciendo lo siguiente. O sea, esto es un f de c, ¿listo? Este es igual a f de c. Listo, el f de c. O sea, ahorita vemos qué significa ese f de c. Entonces, vamos a aplicar esta fórmula rápidamente. Entonces, aquí, si hallamos el valor promedio, vamos a hallar el valor promedio en este caso. Entonces, pues lo podemos escribir de esta manera. Promedio, o coloquémosle f de c. ¿Listo? F de c me está indicando el valor promedio, ¿listo? Para que lo tengan en cuenta. F de c, ¿listo? Vamos a hallar ese valor promedio, sería entre menos 2. El intervalo sería entre menos 2. Espera que aquí. Aplicamos aquí la fórmula. ¿Listo? Entonces sería 1 de b menos a. En este caso, ¿en qué intervalo estoy trabajando en esta? Aquí el intervalo de menos 2 a menos 1. Entonces sería aquí 1 menos 2 menos menos 1, ¿no? De la integral entre menos 2 a menos 1, ¿de qué función? Estamos trabajando la función 2 más x, ¿listo? 2 más x. Entonces, estamos trabajando esta función 2 más x y pues ya sabemos que pues nosotros al hacer su integral, pues nos daría pues, esto lo hacemos por sustitución, bla, bla, bla y todo este cuento, ¿no? Entonces pues aquí sería el f de c sería igual, en este caso, si nosotros lo hacemos bien, pues en este caso pues sería 2 tercios, sería 1, este menos por menos me da más, entonces sería menos 2 más 1, sería 1 menos 1, listo, de la integral de menos 2 a menos 1 de este cuento, que pues aquí sería como 2 tercios. 2 tercios de, perdón, de borrador, pluma, 2 tercios de 2 más x elevado a las 3 medios. Listo, esto evaluado en qué límites de menos 2 a menos 1. Listo, si hacemos la integral de esto. Y en pocas palabras, si nosotros hacemos este resultado y lo evaluamos aquí, según esto, venga, miramos rápido en GeoGebra, venga, mira. Entonces miremoslo en GeoGebra, ¿cuánto nos daría rápido? A ver, la integral de menos 2 a menos 1 de 2 más x. Lo miramos aquí en GeoGebra rápido. Integral entre
¿Qué función estamos trabajando? SQRT de 2 más X entre menos 2 y menos 1. Eso nos da 0.67. ¿Listo? ¿Listo? Entonces nos da 0.67. Esto es igual a 0.67 que 0.67 pues es igual a casi a 2/3, ¿no? Sí, entonces sería 0.67. Este sería el valor promedio, ¿listo? Este sería el valor promedio. Bueno, ¿y esto qué realmente nos quiere decir el valor promedio de esto? ¿Listo? O sea, yo estoy diciendo que f de c es igual a 2/3. ¿Listo? Ahora, tenemos aquí tenemos nuestra función aquí, ya sabemos cuánto nos dio esto. Tenemos esta función 2 más x. Venga aquí, ¿dónde está? Es aquí. Nuestra función aquí 2 más x. Tenemos esta función de aquí 2 más x. Listo. Nos dio que el valor promedio me dio aquí un f de c que es igual a 2/3. Listo. Que si nosotros aquí ubicamos la recta 2/3, venga, ubicamos aquí la recta 2/3. X igual a 2/3. Igual a 2/3. Listo. Entonces aquí se concentra aquí en el punto de intersección. Sería el punto de intersección aquí. Menos 1.56, 0.67. Listo. Listo. ¿Qué es lo que quiere decir? O sea, nos dio ese punto como el valor promedio. Bueno, aquí el C yo lo hallé de esta manera, ¿listo? Pero el C ustedes lo pueden hallar. O sea, aquí me aparece este F de C. Nosotros podemos hallar el C de la siguiente manera. Con la fórmula aquí sería 2/3. Bueno, en fin, si quiere, venga, lo hacemos aquí para hallar el C. El C, ¿cómo lo hallaríamos aquí? Entonces, venga, lo escribo aquí. El C sería igual. Para hallar el C, sabemos que F de C es igual a 2/3. Pero sabemos que la función que estamos trabajando en este caso, que es esta función que estamos trabajando es 2 más x, ¿no? Entonces sería 2/3 igual a 2 más x. Y aquí pues despejando sería elevando al cuadrado, sería 4/9. Listo, elevamos esto al cuadrado para despejar el x. Para hallar el c, perdón, aquí sería el c, 2 más c. Entonces sería elevado al cuadrado. Entonces aquí sería 2 más c. Pasamos el 4/9 a restar, quedaría 4/9 menos 2 igual a c, ¿listo? 4/9 menos 2 sería menos 1.56, ¿listo? ¿Qué fue lo que acabamos de hallar aquí? ¿Listo? Este punto. Ese punto de acá es menos 1.56. ¿Qué es lo que nos indica o sea, lo que quiero ahora resaltar aquí lo siguiente? ¿Qué es lo que nos está indicando este punto? ¿Listo? Tener algo en cuenta. La función que estamos trabajando es una función que va del intervalo de menos 2 a menos 1. ¿Listo? Entonces sería de menos 2. Entonces sería f de menos 2 a menos 1. ¿Listo? ¿Qué pasó? Enter. Función 2. F de menos 2 a menos 1. ¿Listo? Estamos trabajando con esta función, menos 2 a menos 1. Y si nosotros le hallamos la integral de esto, integral de f del intervalo de menos 2 a menos 1,
nos da 0.67, ¿listo? Nos da 0.67. Ahora, este teorema del valor medio me indica lo siguiente. Este teorema del valor medio me indica, listo. Nosotros, si armamos, ahora lo siguiente, este punto del valor medio me dice, si nosotros armamos un rectángulo con una altura de 2/3 y con una base, venga, lo coloco aquí. Ya sabemos que aquí nuestro FDC nos dio igual a 2/3, ¿listo? Y nos dice lo siguiente, si armamos un rectángulo con una altura de 2/3, ¿listo? Y con una base B menos A, que en este caso B menos A es -2, -1, ¿listo? O sea, aquí, pues, ¿cuánto vale la longitud de esa base? Pues esa longitud de base es 1, ¿listo? Entonces, lo que nos quiere decir eso es que nosotros podemos encontrar, bueno, esto en valor absoluto para que quede mejor, valor absoluto, esta área de este rectángulo. ¿Cuánto es el área de este rectángulo? O sea, tiene, mire, 2/3 de altura y base 1. ¿Cuánto sería el área de esto? El área sería igual a ¿cuánto? Base por altura, ¿no? Sí, base por altura, ¿qué cuánto sería? ¿Dos 2/3. tercios? Sí, 2/3. ¿Listo? 2/3. Recordemos que este FDC es nuestro valor promedio. Y dice, usted puede armar un rectángulo con una altura de 2/3 y con el valor y con una base de B menos A en valor absoluto, o sea, en este caso es 1. Usted, esa área de este rectángulo corresponde a la integral de -2 a -1 de la función f de x. Y nosotros sabemos que esa función aquí la acabamos de hallar esta integral, que sería 0.67. Y 0.67 es igual a 2/3. ¿Sí ve? O sea, mira, aquí tengo la integral de esta curva. ¿Listo? Entonces, con el valor promedio puedo hallar un rectángulo que tenga el mismo área. ¿Listo? Eso es lo que me dice el teorema del valor medio. De pronto, ¿y cómo lo apliqué? Con esta fórmula. Recuerden, 1 B menos A sobre B de f de x de x. ¿Listo? Eso es lo que me dice gráficamente el teorema del valor medio. Que lo podemos aplicar en aplicaciones. Sí, claro. Eso se puede aplicar. ¿Listo? Pero eso es el concepto. No sé si quedó claro o quedó un poquito enredado. ¿Me dicen? Tutor, una cosa, por ejemplo, el de mi ejercicio lo acabo más o menos de realizar en GeoGebra. No sé si de pronto lo pueda ver y decirme si pues más o menos está bien. Listo, entonces. Miremoslo a ver cómo sería. Mire, esa es una manera de comprobar el teorema del valor medio. Entonces, si quiere, nos dicta el ejercicio. César. Pues había compartido una imagen, digamos, en la conversación, pero espere, ya se lo dicto. Lo miramos en GeoGebra. Bueno, dice, sería t de x igual a 50 más 14 por seno de pi sobre 12. Ok, listo. Y dice que calcular la temperatura promedio durante el periodo de 9 de la mañana a 9 de la noche. Ok, listo. Entonces, en este caso, ¿cómo es la función otra vez? Qué pena.
50 más 14 de 50 seno de pi sobre 12. de seno de pi sobre 12. Sí, señor. ¿Y la variable cuál es? De 9 de la mañana a 9 de la noche. Entonces No, sería de pero, 9 a 21. no, pero Ah, 14t o 50t, porque ahí sí no. T. Sí, T. pero ¿dónde van las funciones? Entre el pi y sobre 12. ¿Aquí? ¿T? Sí, señor. ¿Sería algo así? Sí, señor. Bueno. ¿Y en qué intervalo va? Desde... De 9 de la mañana a 9 de la noche. Eso sería de 9 a 21. Ajá. De 9 a 21. Ah, mírenla aquí. Listo, entonces, vamos a hallar el valor promedio. En este caso, Carlos, un consejo. No vamos a tomar, o sea, mira, ahí usted dijo algo importante. Después, o sea, esta función modela después de las, o sea, esto sería t, o sea, esta función funciona a partir, o sea, funciona desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche, ¿no? Eso es lo que me dice que esa función funciona. Nosotros en matemáticas no vamos a tomar 9, no vamos a tomar el intervalo de el 9 por esa simple palabra que usted dijo, después. Esa simple palabra dice después, me dice que esta función solo funciona en estas horas, en 50 más, bueno, el f de t funciona en estas horas, ¿listo? Solo de 9 de la mañana, 9 de la, o sea, solo funciona a partir de las 9 de la mañana. O sea, ¿a partir qué es? Que comienza a funcionar eso. Esa función a partir de las 9 de la mañana. O sea, t será igual a 0. O sea, también es muy importante la comprensión en matemáticas. A partir significa que ahí comienza a funcionar, entonces, si es a partir, entonces comienza, entonces sería t igual a 0, ¿listo? Entonces, no, el intervalo de integre, o sea, más o menos si yo quiero aplicar lo del valor promedio, sería ¿desde qué? De 1, o más bien, a sería igual a, o sea, t sería a igual a 0 y b sería 12, ¿sí? Entonces sería el valor promedio sería igual a 1b menos a, o sea, 1 sobre 12 menos 0 de a sobre b de la función, en este caso f de t, que yo la llame ahí, dt. ¿Listo? ¿Sí es claro, Carlos, lo que acaba de decir? Perdón, César, me quedo acá. Sí, señor. Entonces sería de 0 a 12, ¿listo? La integral, entonces sería valor promedio, sería de 0 a 12 de la función. Haya la integral de ahí, ¿listo? Y lo comprueba realmente. Si lo que... Entonces, por ejemplo, ¿cómo lo podemos comprobar? Entonces, hallemos la... No me gusta hacer esto, pero hagámoslo. Profe, qué pena interrumpirlo, pero Sí. estoy confundida, no entiendo de dónde sale el cero. El 0 es por el problema que aparece, que me indica Carlos, ¿no? Dice que, o sea, que la función que modela la temperatura es algo así, ¿no? ¿O estoy mal? Sí, es algo que modela la temperatura, ¿no? Es César. Ah, a ver, ¿qué dice Disculpe, acá? El ejercicio dice algo que modela la temperatura, ¿no? pero se Dice, lo vuelvo a dictar. yo lo Dice. tengo aquí, profe. Dice, ah, calcule en cierta ciudad la temperatura en grados Fahrenheit, T horas después de las 9 de la mañana se modeló mediante la función T x es igual a 50 más 14 por seno de pi sobre 12 T. Bueno, sin embargo, yo envié una foto ahí del ejercicio en el chat. Listo, venga, lo Y miramos. después dice, calcule la temperatura promedio durante el periodo de las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche. A ver, miremos, a ver. Tx, listo. Entonces, realmente lo que, como le decía, ¿por qué t igual a 0? Por lo siguiente. Entonces tenemos aquí
Porque, digamos, esa función, ¿en qué intervalo solo está funcionando, Lizeth? Solo está funcionando desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche. Sería f de t. ¿Y t qué me está calculando? ¿T qué son? Es- Las horas. T no es T no me está indicando la zona horaria, ¿cómo sería la hora matutina o no sé? O sea, no me está diciendo la zona horaria. T son horas. Sí, ¿Listo? Es que transcurren 12 horas de 9 de la mañana a 9 de la noche. correcto. Desde las 9 de la mañana a 9 de la noche, ¿cuántas horas transcurren? 12 horas. 12 horas. Entonces sería, por eso debo partir desde t igual a 0, que sería 0 a 12 horas, que es lo que transcurre de 9 de la mañana a 9 de la noche. ¿Listo? Eso es lo que trato, por eso t es igual a 0. ¿Listo? Ah, ok, ya. Ok, profe, Porque, gracias. porque transcurre 12 horas, como dice. ¿Listo? Porque si yo dijera de 9 a 20, 21, como diría Carlos, pues ahí no estaría bien, ¿listo? Porque yo diría, bueno, la temperatura en la hora 9, o sea, sería, ¿en qué hora? Bueno, si yo tomo t igual a 9, ¿en qué t igual a 9? Pues ¿en qué hora estaría trabajando? Entonces estaría trabajando en la hora 6 de la tarde, ¿no? Más o menos. Y bueno, en fin, no estaría bien. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta. De 0 a 12, ¿listo? ¿Otra pregunta? ¿Alguien tiene otra pregunta? Y ahí ya sale. Y pues lo de las aplicaciones es sencillo también, es integrar y todo este cuento. Y si tienen más preguntas, pues aquí pues doy este espacio, digamos también, si no entendieron mucho lo de la retroalimentación que les di en el foro y todo esto. ¿Listo? Entonces, pues dejo por ahí lo que voy a explicar. Voy a hacer lo siguiente, me voy a quedar aquí, o sea, me voy a quedar aquí conectado hasta las 12 de la mañana, aquí en esta sesión de Teams. Entonces, cualquier duda o inquietud que tenga, estaré aquí presente para solucionarla, ¿de acuerdo? Entonces, dejo de grabar y eso sería todo lo que tengo que